Buenas tardes, espero que ya el almuerzo haya aterrizado. Básicamente hemos venido hablando un poco de un montón de cosas, es mucha información, es muchas disciplinas y todavía vengo con más. Cuando estaba buscando una frase para ponerla por acá en la presentación, encontré esta que habla sobre la visión del hombre sobre el mundo. Y bueno, espero que con estas presentaciones ojalá tengamos otra visión de la parte de Facilities Management después de esta semana. Y también habla de desperdiciar tiempo. Un poco de lo que hablaba Ricardo al final, en realidad tenemos que también pensar en cómo nosotros podemos aprovechar el tiempo, ¿verdad? También trabajar un poco la parte personal, trabajar inteligentemente para poder tener ese tiempo. Pero bueno, la visión del mundo a nosotros nos cambia y nos puede cambiar cada día. Cada día tenemos información, cada día tenemos datos. Y esos datos, específicamente para Facilities, es inmenso. O sea, no les puedo decir en este momento cuántos datos pueden generar la operación de un edificio. Pero dicen, ahí inclusive las compañías de cloud computing, que se generan 2.5 quintillones de bytes diariamente en el mundo. O sea, ni quiero imaginar cuánto corresponde eso a la parte de Facilities. Y un quintillón es 10 a la 30, o sea, y súmenle eso, ¿verdad? Entonces, si esto no nos cambia la visión del mundo cada día, pues no sé realmente qué nos podría cambiar. Toda esta data que se genera, tenemos que asimilarla de alguna manera, tenemos que sacarle provecho. Y de ahí viene, obviamente, el análisis de datos, vienen los tipos de datos, y tenemos de todo. Ahora, tenemos el web y social media, que posiblemente en estos días genera muchísimo información. Tenemos de máquina a máquina, que era un poco lo que hablaba inclusive la gente de Schneider, de medidores, de dispositivos, que toman la data de los medidores y luego van y la analizan. Inclusive la data que hablaba ahora inclusive don Javier, que era el medidor eléctrico que cada 15 minutos envía esa información a la compañía o el suplidor. Las grandes transacciones, los bancos, los data centers, la información biométrica y la generada por humanos. Toda la que nosotros generamos, cada vez que alguien llega y pasa el batch en la entrada, esa es información que nosotros tenemos. Ahora, toda esa información la podemos analizar, hay diferentes formas de analizar la información. Análisis factorial, predictivo, que era un poco lo que hablaba también nuestros amigos de Schneider, la exploración de datos y la minería de datos. La minería de datos creo que es la que hacemos todos los días, que básicamente es la información o los datos que tenemos por ahí y tomamos lo que nos sirve en ese momento. Es algo un poco más complejo, diferentes tipos, pero en datos simples. Ahora, todo esto se interrelaciona. Nosotros podemos utilizar diferentes análisis para tomar la información o tomar los datos para obtener información que necesitamos. Para efectos de Facilities, creo que hay tres grandes grupos de información que nosotros tenemos que concentrar. La de máquina a máquina, que ya hablamos, todos los dispositivos, controles, medidores, etcétera, que se comunican entre ellos, que nos generan datos. Las grandes transacciones, que pueden ser
desde los pagos, desde la información que recibimos de los proveedores, las cotizaciones, listas de precios, etcétera, y la generada por humanos. La generada por humanos creo que es una de las que más nos impacta. Y ahí es donde vamos a entrar un poco ya con la parte que a todos, y no importa si es de edificios, si es manufactura, a todos los facility management nos influye. Y es las personas, al ser parte esencial de la organización, su comportamiento nos influye en las decisiones que nosotros tomamos, generan datos que al final de cuentas van a influir en la toma de decisiones. Ricardo hablaba de recursos humanos. En este momento es para nosotros, por ejemplo, es una parte esencial hablarnos con recursos humanos para entender un poco el crecimiento, los perfiles, tendencias, etcétera. ¿Por qué? Porque ese comportamiento de esos grupos o los perfiles que se tengan van a generarnos data, van a influir en cómo nosotros manejamos nuestros facilities. Y el comportamiento humano se ha estudiado desde principios de la historia y es precisamente para entender cómo influye en todas las actividades que nosotros ejecutamos. Volviendo un poco a la data, tenemos diferentes fuentes de datos. Ya hablamos de los tipos de datos y ahora las fuentes de datos. En nuestros facilities, y bueno, yo en mi experiencia básicamente se basa en edificios de oficina y laboratorios. Pero existen un innumerable fuentes de datos y esos datos, al transformarlos en información, podemos interpretar esos datos de formas diferentes, en las demandas de tipos de servicios, en la ocupación de las áreas, un poco también de lo que hablaba Ricardo, de cómo hacemos la optimización de espacio, productividad. Cuando ya comenzamos ahí, le decimos a la gente, es que tenemos datos para ver productividad, o ver cómo se ve afectada la productividad, ya llamamos la atención. Utilización de recursos, evidentemente todos los equipos que se utilizan dentro de las facilities. Actividades recurrentes todos los días, si analizamos diferentes datos, posiblemente encontremos tendencias de comportamientos o actividades que se realizan en el facility. Los flujos, por ejemplo, si tenemos un facility muy grande, de pronto queremos hacer una construcción, ¿por dónde va a pasar la gente o cuál sería el comportamiento de la gente cuando cerremos esa área? Hábitos alimenticios. Ahora en la mañana estaba hablando con alguien y me decía, qué interesante cuando sabemos, por ejemplo, qué tipo de comida más le gusta a la gente o qué tipo de alimentos podríamos tener disponibles para la gente que tiene algún problema de salud. Bueno, les voy a contar un poco la experiencia que nosotros tuvimos. Nos asociamos, como les decía, con recursos humanos y lo que hicimos fue analizar por medio de exámenes médicos y de información del consultorio médico con la nutricionista, cuáles eran los perfiles de las personas que teníamos en la oficina, atléticos, personas regulares, y había un grupo obviamente que estaba con sobrepeso. Y a partir de eso, ¿cuáles eran las recomendaciones que estaba haciendo esta nutricionista a este grupo de gente? Y a partir de ahí comenzamos a identificar cuáles eran las personas y dónde estaban y cuáles eran inclusive sus tiempos de almuerzo, para poder poner en ciertas horas ofertas
en la cafetería sobre ese tipo de alimentos, para poder incentivar a la gente que fuera a tomar ese alimento. Las sinergias de trabajo, esto es esencial para la planeación de espacio. ¿Cuáles grupos trabajan más de la mano? ¿Cuáles grupos están, por decirlo así, en una línea de producción en un edificio de oficinas? Eso es esencial. Ups. Tengo problemas aquí técnicos. Ok. Les voy a poner un ejemplo de algo que, y esto es reciente. Resulta que teníamos y habíamos identificado en un área de nuestro facility un incremento en el consumo eléctrico. Al igual que, como decía don Javier, nosotros también tenemos medidores en ciertas áreas, inclusive medidores no de los de la compañía o del ICE, sino industriales, en donde podemos medir el consumo eléctrico por áreas. Entonces identificamos que esta área había tenido un consumo eléctrico anormal y lo que hicimos también fue compararlo con el ingreso o salida del personal o el flujo que había hacia esa área y fuera de esa área, en el mismo horario y en las mismas fechas, para poder hacer un análisis un poco más a fondo. Entonces, cuando vimos los gráficos, como están aquí por separado, el de azul es el consumo eléctrico y el otro es el del flujo hacia el área, vimos que eran comportamientos muy similares y dijimos, bueno, sí, comportamientos, sí, está entrando gente, consumo eléctrico comienza a subir, todo bien. En realidad no, nos dimos cuenta de un montón de cosas. Número 1, en los horarios de la noche comenzamos a ver que el consumo eléctrico bajaba, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque después de las 8 de la noche en esa área ya no había gente y aún así teníamos un consumo. Había que investigar qué era ese consumo, había que hacerle el zoom a ese análisis para ver qué exactamente era lo que nos estaba creando ese consumo. Bueno, ya logramos identificar que era un consumo nocturno. Siguiente, comenzamos a ver tendencias en la hora de almuerzo. La hora de almuerzo es un indicador interesantísimo. Se llena la cafetería, todo el mundo, yo aprendí a no involucrarme con gente con hambre. O sea, yo los veo venir y yo les doy espacio. Entonces, pero de nuevo, aquí vemos que el consumo durante la hora de almuerzo eléctrico está también en pico. Ahora, ¿qué pasa allá? Comienza a haber un pico en el movimiento de la gente y uno dice, bueno, pero sí, entonces hay movimiento de gente en esa área, ese es el pico. Sí, claro, pero el pico es, si no está la gente en su trabajo, está entrando o saliendo. Está caminando, no está en su área. Igual hicimos un zoom y efectivamente identificamos que el pico era de salida del área. Entonces, aquí teníamos una oportunidad también de ahorro. Y el número 3 fue variaciones también en las horas tempranas. Como los gráficos indican, a partir de las 4 de la mañana, en realidad 5 de la mañana, comienza a ingresar gente y a esa hora comienza a incrementar el consumo eléctrico. Resulta que a las 7 de la mañana hay un bajo, comienza a bajar el flujo de gente y
inclusive hay también una variación en el consumo eléctrico. Ese es el desayuno. Ese dato, igual hicimos el zoom y pudimos ver que había efectivamente un tiempo en donde la gente nos estaba moviendo hacia la cafetería. Para evitar esto, lo que hicimos fue más bien mover algunas cosas de la cafetería más cerca del área para poder evitar que la gente comenzara a bajar. Obviamente dentro del área es menos tiempo, ¿verdad? No se quedan 30 minutos conversando de la noticia de Trump o el partido de fútbol, entonces podemos incrementar ahí un poco la producción. Entonces, lo que quiero tal vez que veamos es que con dos cosas muy sencillas, dos gráficos muy simples, ¿okay? Podemos analizar esa información, podemos tener datos para tomar decisiones, podemos inclusive llevar esto, y de nuevo, con recursos humanos y trabajar en un plan para poder mejorar inclusive los flujos o inclusive algunos comportamientos que ya entendemos de la gente. Por ejemplo, en algunos lugares, en algunas oficinas lo que hacen es andar un carrito con dulces. Obviamente no queremos que nos incremente las enfermedades de azúcar, ¿verdad? Pero podemos trabajar en algo para que esos tiempos que tenemos de variación puedan ser reducidos. Hay otro caso, que esto, y les puedo pasar después la información de dónde está todo el estudio, de Motorola. Motorola hace muchos años, como ustedes saben, estaba estaba en problemas financieros y comenzaron a hacer estudios, comenzaron a analizar la información que tenían, los datos, y lograron hacer un ahorro de $300 millones en 4 años. ¿Cómo hicieron esto? Primero, algo muy importante, lo hemos hablado durante todo este día, es el desempeño de los proveedores, de los socios externos, les dicen ellos. Y eso es básicamente, si nosotros no confiamos en nuestros proveedores y en el trabajo que ellos están haciendo, difícilmente podemos ejecutar planes. Luego, ellos ejecutaron un estudio que se llama el Dark Space Study, que es básicamente hacer una encuesta sobre aquellos espacios que están apagados, que están a oscuras, que no se usan. Y ahí fue donde identificaron la mayor cantidad de ahorros. ¿Por qué? Porque tuvieron que hacer un planeamiento para convertir esos espacios en espacios compartidos. Ellos tenían oficinas de diferentes divisiones por todo lado y decidieron mover muchas de esas oficinas, de esas divisiones, a un solo espacio compartido. Y ahí encontraron varios ahorros, cerraron de hecho varios edificios. Y lo otro muy importante que hicieron fue verlo desde el punto de vista, el costo desde el Net Present Value en relación al uso del espacio, que eso ya nosotros inclusive lo vemos. ¿Cuántos metros cuadrados nos cuesta? ¿Cuánto es el valor del metro cuadrado que nosotros tenemos? Desde la renta hasta el costo operativo, ¿verdad? Y lo que les hablaba de la optimización de espacios compartidos. O sea, no solamente lo hicieron para reducir el espacio, sino que también lo optimizaron. Y era un poco también de lo que hablaba Ricardo. ¿Cómo nosotros utilizamos información para hacer esto? Esta es la parte más complicada, porque aquí es cuando ya se toca a la gente. Cuando uno le reduce el espacio a la gente, todos, inclusive recursos humanos, va a llegar y decirles, no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más difícil y esa es la parte en donde tenemos que tener datos para poder convencer y para poder ejecutar esos planes.
ellos aconsejan hacer benchmarking con otras compañías sobre cuáles son los comportamientos, inclusive de la gente en diferentes espacios. Y algo muy importante que ellos hicieron fue cambiar el enfoque de reducción de gastos a control de gestión. Porque ya de todos modos, dentro del control de la gestión, tenemos una reducción de gastos. O sea, si tenemos un control de nuestra gestión, ya a todos sabemos que nos piden reducción de costos. Entonces, si lo tenemos bajo un buen control, podemos identificar más fácilmente esos ahorros. Bueno, ¿cuáles son entonces las conclusiones? Los datos están a nuestro alrededor, ahí los tenemos. Es cuestión de buscarlos, de agarrarlos, analizarlos, de masticarlos, de digerirlos, para buscar información valiosa que nos pueda servir para tener ese control de gestión que necesitamos. Y créanme, esa es la parte más difícil. Obviamente ejecutar y todo el resto, pero una vez que hacemos ese análisis, que tenemos los datos que necesitamos para ejecutar, va a ser mucho más fácil. Porque vamos a trabajar inteligentemente, vamos a trabajar a largo plazo, ¿verdad? Obviamente con los datos que vamos a manejar. Y definitivamente las personas influyen en esa generación de datos. Tenemos que ver, ahora hablaba de los millennials, hay que entender, hay que ver qué datos hay sobre esto, a ver cómo eso va a influir en los espacios que nosotros manejamos y obviamente en la operación del día a día. El analizar los datos no implica que voy a encontrar, bueno, implica también que voy a encontrar posiblemente errores en mi operación, pero no lo veamos como señalando que tenemos el error, sino veámoslo como desde el punto de vista de mejora. Eso me va a ayudar. Está bien, mi operación no es perfecta, no tengo el mejor costo, pero tengo los mejores datos para poder hacer una mejor operación. Los datos nos van a ayudar en esa retroalimentación. Y para finalizar, pues, esto básicamente nos ayuda a poder tener una base para justificar no solamente nuestros proyectos, sino también para poder responder a esas inquietudes, o como decía Ricardo, que nos llegan y el abrazo, bueno, hoy he dado 5 abrazos, 6 abrazos, tener que inventarme una máquina de abrazos, pero nos ayuda a trabajar inteligentemente. Realmente hemos sacado mucho provecho de esto. No tengo un equipo que analiza datos, es encontrar las herramientas adecuadas para poder analizarlos. Y las herramientas pueden ser muy simples, desde Excel, tablas periódicas y gráficos, hasta un poco más complejas si tenemos muchos datos. Hay herramientas que están disponibles gratis, inclusive, pero son herramientas obviamente para analizar gran volumen de datos. Entonces, utilicémoslos como base, utilicémoslos como fundamentos para poder ir y presentar proyectos y mejorar obviamente nuestros facilities. Muchas gracias. Gracias.